Buenos días, soy Javier Díez Medrano, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y me dispongo a hablarles durante los próximos 10 minutos de la desinformación global desde el punto de vista de las raíces políticas y económicas. Es un tema que está muy de actualidad, pero en este caso van a ver que lo enfoco desde un aspecto muy particular y tiene su explicación. Durante los últimos meses no paramos de escuchar y leer en artículos profesionales que los comienzos de la desinformación están ubicados en el principio del siglo XX y algunos incluso se aventuran a poner la fecha de 1920. Justamente lo que quiero es desmontar no solamente por qué la desinformación está tan en auge, sino también por qué es falso ese dato de que la desinformación es algo que se empieza a manejar en el principio del siglo XX. Verán que la primera diapositiva que estoy utilizando recoge personajes como Aristóteles, Thomas Jefferson, Nietzsche o el propio Jesucristo. Todo esto vamos a ver ahora porque tiene una explicación. Es justamente lo que les quiero trasladar es que la desinformación ha sido un tema de actualidad desde hace ya muchos siglos, incluso antes de Jesucristo ya se debatía sobre el tema y vamos a verlo ahora. La información como cualidad ha sido siempre vinculada con la bondad y la verdad del ser humano, es decir, es lo que llamaríamos una cualidad positiva, mientras que la desinformación siempre se ha considerado como una cualidad negativa, es decir, algo vinculado con la maldad, la mentira, un defecto del ser humano, y de hecho ha sido considerado como un pecado por todas las religiones. Esta primera diapositiva es necesaria porque lo que voy a intentar explicar es que las raíces políticas y económicas de la desinformación lo que han venido es poniendo ladrillo a ladrillo la realidad que padece actualmente el concepto de desinformación. Y es que en estos momentos la desinformación ha pasado a convertirse en, lógicamente no para la opinión pública, sino pero para muchas personas, sobre todo en el ámbito del poder, se, ha, se está terminando por convertir en lo que llamaríamos una cualidad positiva, aceptada, bendecida por los estamentos del poder político y el económico. Y eso es lo que me parece preocupante y digno de reflexión precisamente porque estamos en un entorno global que ha contribuido justamente a ese desplazamiento del concepto de desinformación hacia lo que llamaríamos una cualidad positiva. Y justamente se trata de ver qué estamos haciendo mal al respecto. Comenzando por desmontar la fecha del año 1920 como comienzo como esa fecha especial en la que se dice que se empieza a hablar de la desinformación en el mundo, bueno, pues honestamente no nos tenemos que ir muy lejos para encontrar en las bibliotecas un documento datado en el año 1807 donde Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, ya advertía de que solo quienes están en situaciones de confrontar los hechos que conocen con las mentiras del día pueden saber hasta dónde llega ese estado de desinformación. Este es un documento real, es un documento manuscrito, donde ya se utiliza la palabra desinformación y además se hacía con la misma intención que ahora. En ese momento, por supuesto, no había redes sociales, no había internet, pero sí existían los primeros medios de comunicación en forma de panfletos, periódicos, medios impresos, donde ciertos estamentos expresaban su opinión, opiniones no siempre favorables o en la misma dirección que las que mantenía en este caso el gobierno americano. Por eso ahí la frase de Thomas Jefferson alertando sobre estos peligros, porque en algunos casos consideraba que las informaciones que se estaban vertiendo eran falsas. Entonces, ya advertía de este peligro en el año 1807, han pasado más de 200 años. Otro profesional del que todos hemos aprendido en algún momento de nuestro recorrido profesional, Noam Chomsky, también advirtió sobre este tema hace ya muchas décadas, cuando afirmaba que el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. En ese momento Chomsky no estaba pensando tanto en el poder político, como en las grandes multinacionales, las grandes empresas y el poder económico, aunque de una manera indirecta también estaba apuntando, por supuesto, al poder político. Otra de las personas que también en el pasado nos advirtió sobre estas cuestiones fue el sociólogo norteamericano y autor de The Child in America,
William Thomas, conocido por su teorema de Thomas, según el cual si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. O dicho de otra manera, para que un hecho se tome como real, no es necesario que lo sea, sino que basta con que lo parezca. Y ahí él mismo ya, a finales del siglo XIX, ya estaba apuntando justamente los peligros de tergiversar la realidad en aras de apoyar tesis desde el poder. Uno de los puntos clave para mí en la historia se ubica en el año 1981 y es justamente el que va en esa dirección de intentar convertir la desinformación como una cualidad positiva en el ámbito del poder político. Y me parece de las más graves y es curioso que no se hable mucho de ella. En 1981, recién nombrado presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan preguntó a su director, al jefe de la CIA, en la Casa Blanca, delante de muchos testigos, en una reunión pública de gabinete, le preguntó cuál es el objetivo que como director de la CIA se ha planteado conseguir. Y ese director, que se llamaba William Casey, que estaba en ese momento, que es el que aparece en la foto, le respondió con toda la notoriedad del mundo que sabremos que nuestro programa de desinformación se ha completado cuando todo lo que crea el ciudadano estadounidense sea falso y se quedó tan ancho. Es decir, lo que estaban diciendo en ese momento en una reunión pública, en una reunión institucional, política, en la Casa Blanca, es que la desinformación es buena, porque o si no nos lo tendrían que explicar, porque si se supone que el gobierno norteamericano está para defender los intereses de la sociedad norteamericana y los servicios de inteligencia norteamericanos también están junto al presidente de los Estados Unidos para defender y proteger a la sociedad americana, como se explica una frase en la cual dicen que la desinformación se completa cuando todo el mundo en Estados Unidos piense que lo que ellos dicen es falso. Entonces, eso es lo que yo quiero llegar, a institucionalizar la desinformación. En estos momentos, que ya estamos en un momento globalizado, hay 4 niveles en los cuales se puede enmarcar lo que es el desarrollo de la desinformación. En el ámbito político, se acepta de manera general que los servicios de información de Estados Unidos, China, Israel, Reino Unido y Rusia son los que generan mayor desinformación en el mundo. Pero muy pocas personas conocen que en el ámbito de las finanzas hay 4 grandes gestores de fondos de inversión, que son The Vanguard Group, BlackRock, State Street y Fidelity, los 4 norteamericanos de la zona de las antiguas colonias, que también están manipulando la información a través de 2 vías. Por un lado, porque BlackRock posee el mayor ordenador del mundo con un algoritmo capaz de interrelacionar y procesar y correlacionar datos relacionados con el cambio climático, las estrategias militares, los estamentos de poder, todo lo que llamamos investigaciones sociológicas, económicas, políticas, y a partir de ahí saben predecir escenarios internacionales en los que actuar los que tienen más riesgos y los que tienen menos. Es una herramienta muy poderosa, pero lo más interesante es que además estas 4 gestores de fondos de inversión, y eso muy poca gente lo sabe, son también los principales accionistas, es decir, los que prestan el dinero para financiar las grandes multinacionales de los principales sectores estratégicos del mundo, llámese satélites, llámese multinacionales de comunicación, banca, finanzas, armamento, química, energía, etcétera. Y entre ellas están, por supuesto, las tecnológicas Apple, AT&T, Alphabet, Microsoft, Verizon, Samsung, de las cuales todos conocemos quiénes son sus presidentes, pero muy pocas veces nos imaginamos que los accionariados están compuestos sobre todo por estas 4 grandes gestores de fondos de inversión. Ocurre lo mismo con la información. Existen 4 multinacionales que son Comcast, Walt Disney, News Corp y Time Warner, que controlan directa o indirectamente el 80% de la industria de la comunicación, contenidos y entretenimiento en el mundo. Y eso es impresionante. Y lo más triste todavía, triste desde el punto de vista de lo que es abogar por la libertad de expresión, es que estos 4 grupos están igualmente en manos de un accionariado entre cuyos principales accionistas están The Vanguard Group, BlackRock y State Street, una vez más. Aquí están los 10 principales grupos, pero vamos, la idea es que el 91% del negocio o propiedad accionarial de la información y la comunicación global en estos momentos en el mundo está en manos de 10 firmas norteamericanas, 9 americanas y una británica, pero esto lógicamente pone en entredicho si realmente puede existir información libre cuando toda la información procede de la misma fuente o de las mismas fuentes
y si eso no es justamente un riesgo para generar desinformación. La situación queda un poco más manifiesta cuando vemos que los propios profesionales que manejan, que trabajan en el día a día en el mundo de la innovación y la tecnología, como puede ser el padre, el conocido como padre de la realidad virtual, nos advierte de que creamos un mundo en el cual es vital que las personas estén conectadas y que cada vez que dos personas se conectan, la única manera de financiarlo es a través de un tercero infiltrado que paga para manipular a esas personas. Es decir, que cuando nosotros vemos que en la Internet las cosas no salen gratis, en realidad no son gratis, es que nosotros somos el producto. Esta misma tesis la defiende la doctora en Psicología Social de la Universidad de Harvard, Zsuzsanna Zuboff, que dice que con las redes sociales podemos afectar la conducta y las emociones del mundo real a nivel mundial sin despertar la conciencia del usuario. No tenemos ni idea de lo que ocurre. Lo que nos está indicando justamente es que la desinformación se genera con nosotros como cómplices ignorantes. Porque cuando nosotros damos un like, no somos conscientes de todas las consecuencias que ese like puede tener a efectos de recabar información sobre nuestros comportamientos, aunque ahora no voy a desmenuzar el por qué, pero hay mil razones por las cuales un simple like nos puede destapar un montón de información sobre cómo somos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, dónde estamos, qué hacemos, etcétera. Las armas dialécticas habituales suelen ser, como siempre, las mismas. Por supuesto, inventar cifras, ocultar datos, establecer comparaciones engañosas, pero la más importante de todas es saturar con exceso de información. Es la más sutil, la más peligrosa y es la que nos hace justamente vivir en un mundo de desinformación donde no sabemos discernir entre lo que es real y lo que es mentira. ¿Mm? Entonces, en esta línea, pues ya concluyendo, saco una reflexión que es muy habitual en los medios de comunicación decir que la verdad es aburrida, por eso normalmente buscamos informaciones que sean polémicas, controvertidas o medio verdad, medio mentira, y siempre a partir de un diálogo, una pregunta que le hizo un discípulo a Aristóteles hace ya muchos siglos, la cual le preguntaba que qué se gana con la mentira, y a la cual Aristóteles le respondía que no te crean cuando dices la verdad. Y ese es el problema de la desinformación en estos momentos. Lo he intentado hacer en un recorrido de menos de 10 minutos, pero que pueden ver que esconde muchas interrogantes que tienen que ver justamente con que la desinformación no es un tema nuevo, lo ha sido siempre, y lo único que ha cambiado es que ahora estamos en un entorno global y lo peor de todo, lo que está pasando ahora es que la desinformación se ha convertido en una desinformación institucionalizada desde el poder que además está tratando de ser encuadrada en el ámbito de las cualidades positivas del ser humano. Y eso es donde tenemos el peligro de lo que está sucediendo y lo que yo quería exponer para discusión de ustedes. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado. Un saludo.